Sobre todo agradecemos muchísimo aquí la presencia de la Hermandad de la Inmaculada Concepción de Herencia. La Junta Rectora de la Virgen del Carmen pudo estar en ese día hermoso de la coronación de la patrona de Herencia con Alberto, su párroco. Creo, no sé si me falla la memoria, y Juan Alberto en esto tiene que saber más, no sé si ha habido después de la vuestra alguna coronación pontificia en España. Yo creo que no. Creo que no. También está aquí Daniel Torres, el cual no lo sabéis, pero él es el autor del logotipo de la parroquia. El logotipo de la parroquia lo hizo Dani. Hemos querido trabajar más veces con él, pero ya está muy ocupado en Madrid. Pero es un artista y lo hace muy bien. Dani es el hermano mayor de la Hermandad de la Estrella de Toledo, que si tampoco recuerdo mal es la última coronación que se hizo en la diócesis de Toledo en tiempos de don Braulio. Por lo tanto, algo, ¿no? Luego se coronó a la Soledad de la Puebla de Almoradiel. Vaya, iba a decir Dani que nos iba a unir un lazo más de que vosotros sois los últimos, nosotros los primeros, pero en el nuevo pontificado de don Francisco. Muchas gracias, Dani, por estar aquí. Y luego, una hermandad que a mí me llena de orgullo y satisfacción, como diría el rey Juan Carlos, que estén aquí, ¿no? Que es la hermandad con cuya imagen yo empecé a saber lo que es rezar a una virgen, ¿no? Que es la Hermandad de la Virgen de la Muela, ¿no? Este año la Hermandad de la Virgen de la Muela cumple su 10º aniversario de su coronación y además tendremos la gran suerte de contar aquí con la imagen de la Virgen de la Muela, puesto que es la madrina de honor de nuestra coronación. Se lo agradecemos de todo corazón a los corraleños que estén aquí y nos da muchísima alegría. Y luego, pues modera la mesa redonda alguien pues que conocemos todos, porque Mocejón, además de ser pues muy del Carmen, como sabe Juan Alberto, es muy rociero, ¿no? Y entonces, pues Juan Alberto también lo unimos al Rocío, a mucha gente del Rocío de nuestro pueblo, y paso a hacer un breve resumen un poco de su currículum. Juan Alberto Ramírez Avilés, que nace en Madrid el 17 de noviembre de 1973. Porque si no, eso sería efectivamente un verdadero milagro, ¿eh? ¿Cómo estás, eh? Muy bien. Es licenciado, bachiller en Teología y licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad del Norte de España en junio de 1997. Ordenado sacerdote el 21 de diciembre de 1997 en la Catedral de Toledo. Ha sido párroco de diversas comunidades de la Archidiócesis de Toledo, primero en Huecas y Villamiel de Toledo, donde coincidimos en el arciprestazgo de Fuensalida, en Jerindote, en Albarreal de Tajo, arcipreste del arciprestazgo de Torrijos en 2013, es miembro del capítulo de Caballeros Mozárabes y es designado párroco de la parroquia de San Juan Bautista de Urda el 31 de octubre de 2015. Y él es el primer rector de la Pontificia Basílica del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Urda desde el 2 de febrero de 2020, que fue declarada como basílica por parte del Papa Francisco. Miembro de la Comisión de Santuarios Diocesanos y Religiosidad Popular de la Conferencia Episcopal Española desde el año 2016 y desde el 16 de julio de 2022, un día muy señalado, el 16 de julio, es delegado episcopal de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Toledo. Pues después de la ponencia ayer sobre Santa Teresita del Niño Jesús y su caminito de infancia espiritual teniendo como icono a la Virgen María, después de la explicación por parte de don Javier Ijalba del sentido que tiene una coronación canónica, lo que vamos a vivir el próximo 6 de mayo, pues se abre esta mesa redonda, ¿no?
que vamos a disfrutar todos de cómo han sido las experiencias de 3 parroquias, de su coronación, y que seguramente nos ayudará a nosotros en este ya tiempo muy limitado que nos queda hasta el 6 de mayo. Les damos un aplauso de bienvenida a todos y les dejo la palabra. Pues muchas gracias, don Pedro, como buen anfitrión, hijo de la anfitriona, que es la Virgen del Carmen siempre, la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, y que nos sentimos siempre, pues bueno, esta sonrisa de un sacerdote, decía Santa Teresa de Calcuta, que el inicio de una gran revolución de conversión comienza por una sonrisa, todos somos testigos de ello. Así que muchas gracias. Y bueno, pues vamos a tener un ratito en familia, en tertulia. Los mocejoneros se preguntan en estos días, sabemos cómo es el antes, estamos saboreando las mieles del hoy, y qué ocurrirá después. Por eso yo creo que ha sido un acierto por parte de don Pedro y el comité organizador de este Congreso Diocesano Mariológico el tener esta mesa redonda y conocer estas realidades que ya nos presentaba don Pedro. Son realidades de nuestra diócesis, tanto de un pueblo, y además un pueblo de una de las zonas más piadosas, me consta, de nuestra archidiócesis, como es La Mancha, Corral de Almaguer, ya casi una ciudad importante, porque donde se habla de la Virgen de la Muela, yo lo sé en Urda, cuando se dice ¡viva la Virgen de la Muela!, cuando viene un grupo de corraleños, la gente de Corral dice ¡viva!, pero los que están de los pueblos de alrededor dicen ¡viva! También. Se ve que es por algo, ¿no? Eso es por algo, se contagia. Luego también lo que es una coronación canónica en una ciudad como Toledo, una ciudad que es cuna de la Mariología universal. O sea, todo lo que hoy conocemos en ese gran panorama mariológico nace en Toledo, aquel famoso tratado de San Ildefonso de la perpetua virginidad de María, con su famoso Totus Tus, que él escribe, todo tuyo soy María y todo lo mío tuyo es. Posteriormente lo lleva a sus escritos un francés, Luis María Grignon de Montfort. Y ese tratado es leído por un joven universitario polaco llamado Józef Karol Wojtyła, que subraya en el mismo libro de la biblioteca esta frase de San Luis María Grignon de Montfort y apunta en el lateral en latín totus tus ego sum en ese libro. Este joven universitario llegaría a ser sumo pontífice con el nombre de Juan Pablo II y llevaría en su mote, primero episcopal y después pontificio, en su escudo de armas, el lema que una, imagino, mañana primaveral o quizá un día invernal entre brumas, escribiría en la ciudad de Toledo, de la cual siempre es estrella nuestra amantísima Madre, que tiene un nombre para los católicos tan sugerente como Madre del Sagrario. Y luego, ¿qué decir también, no solamente en los límites de un pueblo, de una ciudad, de nuestra diócesis, sino algo tan hermoso como es fuera de nuestra diócesis, nada más y nada menos que en tierras de priorato, la patrona de Herencia, la Inmaculada Concepción, que doblemente es patrona de la ciudad y patrona de España. Es la gran devoción que aglutina pues toda nuestra historia. Uno podría recorrer la historia de España recorriendo las devociones y los hitos inmaculadistas de nuestra historia. Si España es tierra de María, mal que le pese a alguno, es y será siempre la tierra de María, es porque es la tierra de la Inmaculada. Por lo tanto, coronar a la Inmaculada, como se vivió hace unos años con esa coronación pontificia, no hace el año, es verdad, el día 7. Pues recordar esa coronación pontificia, en el fondo se está recordando toda nuestra historia. Así que bueno, pues vamos a abrir un poquito esta mesa redonda con esta apertura que nos ha hecho don Pedro, esta introducción que hemos hecho rápidamente en esta hora y cuarto que tenemos, nos ha dicho don Pedro. Don Pedro es que ha incluido ya los aplausos, los vítores y demás, y por eso ya es como los grandes pregoneros. 1 hora dura el pregón más un cuarto de hora que me van a aplaudir. Como decía Carlos Herrera, ¿no? Pues bien, como diría el gran Carlos Herrera, 1 hora de mesa redonda y un cuarto de hora de aplausos a los ponentes de esta mesa redonda. Bueno, yo creo que podemos lanzar una pregunta que vayáis respondiendo. Pues bueno, no hace falta que vayamos por orden, sino cada uno como vayáis, os vaya sugiriendo el espíritu. ¿Qué os llevó
a solicitar en su día una coronación canónica. Aquí tenemos dos casos. Sabéis que hay 3 tipos de coronaciones, lo habrá explicado, imagino, mi hermano don Javier de Maravilla. Una coronación piadosa, lo que llamamos coronación parroquial. Don Pedro, ¿cuántas veces cuando vestís a la Virgen del Carmen habrá ceñido esas gloriosas sienes con sus manos? Es un gesto simbólico, pues se hace una corona nueva, una imagen, se bendice la corona y el sacerdote en un acto impone esa corona o se llama algún vicario. Bien, eso es lo que llamamos una coronación piadosa, una coronación parroquial. Luego están las coronaciones canónicas, que dependen del señor arzobispo, en este caso, del señor obispo, o en el caso si fuera la diócesis de Ciudad Real, el obispo prior, y luego la coronación pontificia, que es exclusivamente una competencia del Santo Padre a través del Cabildo de San Pedro de Roma, de la Basílica Pontificia de San Pedro de Roma. Entonces, vamos a ver un poco qué nos ha llevado a pedir esto, en qué momento, por qué surge en Herencia, en Corral, en Toledo, en el corazón de Toledo, el corazón del Arrabal, en Santiago el Mayor, ese deseo de coronar la imagen de la Bienaventurada Virgen María. Bueno, pues nosotros solicitamos la coronación pontificia allá por el año 2000, para el 2019. La solicitud se hizo en el año 2018. Y la razón fue, pues, un poco para dar gracias a la Virgen por su presencia en la tierra de Herencia. Es decir, es verdad que la devoción original, primigenia, del pueblo fue la Inmaculada. Es decir, allá en el siglo XIII, cuando se fundó la villa, pues la primera ermita que se erigió, la primera iglesia parroquial, estaba ya, que todavía no estaba declarado el dogma de la Inmaculada, como sabemos que se declaró en el año 1854, estaba dedicada a la Concepción Inmaculada de Nuestra Señora, junto con el Hospital de Caridad que surgió en torno a aquella primera iglesia parroquial. Y es verdad que luego, a lo largo de la historia, pues se le ha ido venerando a la Santísima Virgen y en el año 1960 el Papa, el Beato, San Juan XXIII, la declaró patrona oficial de la villa, con decreto papal. Entonces, bueno, pues a lo largo de todos estos años, pues era una forma de agradecer a la Virgen su presencia maternal. Y coincidió porque en el año 1819, cuando se construyó el nuevo templo parroquial, que se inauguró en el año 1713, llegó a la villa un cuadro, que es el que preside el presbiterio del templo parroquial, de Zacarías González Velázquez. Es decir, que está encargado por el priorato, que ha dicho también don Juan Alberto, por el prior de San Juan, ¿vale?, para el templo parroquial. Entonces, para conmemorar ese aniversario, pues se vio adecuado pues, hacer tributo a lo que es la historia y aprovechar ese acontecimiento histórico del año 1819 pues, para honrar a la Santísima Virgen por su presencia. Entonces, bueno, pues se solicitó al obispo y fue en el año 2019. Iba a ser el 31 de mayo del 2019. Lo que pasa que, bueno, todos sabemos que vino la pandemia. Entonces, ahora hablaremos un poquito de lo que fue la preparación aquella y hubo que posponerla, claro, porque era imposible llevar a cabo aquella coronación y no fue posible hasta el año pasado, el 7 de mayo del año 2022, primer sábado de mes. Que era, bueno, eso luego ya hablaremos un poquito en las cuestiones pastorales y espirituales de la preparación de la coronación. Pero el motivo fue rendir tributo a la Virgen y, sobre todo, aprovechando ese acontecimiento histórico que marcó también pues, un hito en lo que es la fe, la espiritualidad de Herencia y también del patrimonio religioso del pueblo de Herencia. Buenos días a todos. En este caso, excusar al párroco don Jesús, que por circunstancias no ha podido venir, pero sí que en la representación que venimos de Corral, pues estamos encantados por la invitación y, lógicamente, orgullosos de ser madrina de la Virgen del Carmen en su coronación, por supuesto. En este caso, cuando nosotros, por mediación de don Jesús y nuestra intención de la coronación canónica de la Virgen de la Muela, pues lo que queríamos era reconocer un poco la devoción, un poco no, bastante la devoción que se tiene a la Virgen de la Muela, sobre todo en Corral de Almaguer y en el entorno, en La Mancha. Corral de Almaguer es donde La Mancha empieza a ser. Entonces, ese reconocimiento a la imagen que anteriormente pues, nuestros antepasados, la devoción que había
hacia esta imagen que vive normalmente o tiene su casa en la ermita, que está a unos algo más de 4 kilómetros de la población, que es un entorno estupendo en el cual pues, invito a todos y a todas, por supuesto, a que lo visiten. Pues el reconocimiento, como decía al principio, el reconocimiento de la devoción que se tiene. Los corraleños, estemos donde estemos, llevamos a la Virgen de la Muela. Me emociono incluso. La gente que, por gracia, por desgracia, tiene que salir a trabajar o tiene que desplazarse a otros sitios para efectuar su vida normal, pues los días que, en este caso, día de la traída, día de la llevada, incluso los días de la función, pues buscan su hueco para visitar a la Virgen de la Muela en esos días. Entonces, ese reconocimiento que nosotros como Junta Directiva y por mediación de la parroquia solicitamos en su día para ese reconocimiento y que la gente de la comarca, porque el día de la coronación, si estuvisteis, fue increíble la cantidad de gente que nos visitó, se formó, valga la expresión, la mundial, y cosa que nos emocionaba a todos los corraleños ver con la devoción que la gente de los alrededores, gente de la comarca, nos visitó a la hora de hacer la coronación y de presentar su devoción a la Virgen de la Muela, pues fue muy emocionante. Entonces, fue una responsabilidad muy grande a la hora de decidir solicitar la coronación canónica, una responsabilidad, como digo, grandísima, porque sabíamos que eso se nos podía ir de las manos por el tema de la cantidad de gente que nosotros queríamos que reconociesen o que se reconociese la devoción a la Virgen de la Muela. Por eso fue, cuando nos dieron la noticia de que efectivamente iba a ser coronada la Virgen de la Muela, pues una responsabilidad muy grande, pero un orgullo, por supuesto, muy grande a la hora de que toda la comarca pudiese reconocer la devoción que se tiene a esta imagen, que, lógicamente, pues todos los corraleños y los que no sois corraleños lo vais a tener cuando la veáis. Bueno, lo primero, agradeceros que la invitación, ¿no?, por parte de Pedro, de la Junta Rectora, daros las gracias a todos por estar aquí hoy. Buenos días. A ver, en el caso de la Estrella, yo puedo hablar, ahora puedo hablar obviamente como hermano mayor. En el momento de la coronación, en 2015, yo era el secretario de la Junta de Gobierno y era el secretario a su vez de la comisión para la coronación que se hizo explícitamente, ¿no? Entonces, la idea de coronar, en este caso, a la Virgen de la Estrella, pues es una idea que aunque nosotros recogimos, no fue originaria nuestra. Sería injusto decir que esa idea fue nuestra porque no lo es. La idea de coronar en la Estrella, los más mayores de la hermandad siempre la han tenido presente. Y hay una anécdota en concreto, hay una anécdota muy concreta que nos hace pensar cómo a un medio largo plazo es una idea que ya rondaba, ¿no? Don Jesús, que es nuestro párroco, pues siempre dice que él, que era de la parroquia de Santiago, que había sido monaguillo, recuerda una conversación de don Vittorio diciendo que era de justicia coronar a la Estrella, ¿no? Entonces nosotros llegó un momento, cronológicamente nosotros pedimos la coronación, todo fue muy express, ¿eh? Nosotros pedimos a don Braulio la coronación canónica, creo recordar que en marzo-abril del 15, y se la coronó en octubre del 15, estamos hablando que en nuestro caso, aunque la preparación, ya no solo práctica, sino un poco la preparación interior, ¿no?, en el sentido del colocar la devoción donde nosotros considerábamos que debía estar, es algo de mayor largo plazo. Lo que es en sí la preparación práctica, en nuestro caso fue muy express, es un verano. En un verano nosotros conseguimos la coronación, bueno, está feo que yo lo diga, pero la brillante coronación de la Estrella del 2015, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué coronar a la Virgen de la Estrella? Nosotros realmente consideramos que era hacer justicia histórica a una de las grandes 5 devociones de la ciudad. La ciudad de Toledo tiene 5 devociones marianas que históricamente son principales y la Virgen de la Estrella era la única de las 5 que no estaba coronada, ¿no?
Es verdad que el carácter de la hermandad, el carácter hasta la ubicación geográfica concreta en la ciudad de Toledo, pues hace que la Estrella sea una hermandad muy humilde, porque está en el arrabal, o sea, porque no ha contado en sus filas, por así decirlo, nosotros no hemos contado ni con marqueses, ni duques, ni nada, como otras grandes devociones de Toledo, porque si muchos los conocéis, pues hombre, hay devociones en Toledo que históricamente han tenido en sus filas a personas muy ilustres. No era nuestro caso, o sea, no era nuestro caso. Entonces, nosotros contábamos con los medios que teníamos, pero sobre todo teníamos el cariño, por supuesto, la devoción y las ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, la hermandad cae en decadencia a finales de los años 70, a finales 80, y bueno, pues un grupo de hermanos, sobre todo Juan de Ancos, ¿no?, que es pues mi antecesor 2 veces atrás, ¿no?, el hermano mayor justo de antes, que Juan Carlos Escribano, que fue el hermano mayor en el momento de la coronación, ¿no?, pues el anterior Juan de Ancos, pues el que impulsa un poco la devoción de la Estrella, que la vuelve a colocar en su sitio, que lamentablemente falleció antes de la coronación, no pudo estar, pero lo que quiero decir es que se dieron como muchos pasos antes que en el silencio fueron haciendo que lo natural culminara, es decir, la culminación fuese la coronación de la Virgen de la Estrella, devocionalmente hablando. Es decir, por eso digo que es una justicia histórica, o sea, hacer justicia histórica no por un tema en sí de parecer más que otros, sino porque realmente, puestos en el día a día de la hermandad, pues era el paso que había que dar. O sea, era la necesidad real que había de agradecer a la Virgen, precisamente, de agradecer a la Virgen pues todos los bienes, todo el bien que esa devoción en concreto pues ha hecho en sus hijos. Quiero decir, la hermandad ya tenía un número muy importante de hermanos. Es que era un paso necesario, o sea, no es una cuestión de un capricho, de vamos a coronar a la Estrella, no. Es que tocaba, o sea, y de hecho no es que tocase como tal, sino que luego, un poco por mi experiencia, que a lo mejor ahora la hablamos, ¿no?, pero yo creo que la coronación, o sea, es como un culmen de un camino, que ya no hablo de este camino práctico de vamos a ver quién invitamos, qué hacemos, no, me refiero a un camino de devoción mucho más larga, pero que no es sino un punto de partida de algo más. O sea, coronar a una Virgen es un orgullo, todo lo que queráis, pero realmente yo por nuestra experiencia os digo que sobre todo lo que es una responsabilidad, o sea, por encima de todo. Entonces, claro, porque pensar que la coronación es final, meta de algo, es una insensatez, es todo lo contrario. O sea, yo a lo mejor, a mí me llegan a decir lo que supone coronar a una Virgen, el post, y a lo mejor digo, pues quita, pero no, quiero decir, a lo que voy es que sí, que está muy bien, que uno es muy feliz coronando a su imagen, pero lo que viene después, la responsabilidad es tan enorme que yo creo que por eso hablo de que es un paso, que era un paso necesario, porque luego hay como un cambio de chip, claramente, por lo menos nosotros lo hemos experimentado así, hay un cambio de chip que bueno, que vosotros lo vais a experimentar en cuestión de un mes, o sea que ánimo, porque no puedo decir otra cosa. Pues magníficas intervenciones que también pueden seguir nuestros televidentes en el canal diocesano y que ahora nos hace, pues eso, preguntarnos. Yo creo que ya, don Pedro, luego hay, yo lo he apuntado ahí, don Daniel, ese tema tan hermoso de decir, acostumbrarnos a algo que en Toledo, yo creo que en herencia sí que lo hacéis, gracias a Dios, pero que nos tenemos que acostumbrar a partir de ahora que digamos la Virgen del Carmen coronada. Yo me da mucha rabia cuando dicen la Virgen de la Estrella, Nuestra Señora de la Estrella coronada. O sea, que es que incluso en las publicaciones parece una tontería, pero es un recordatorio, es un despertador de todo esto que nos acaban de comentar, especialmente ese post que decía Daniel, ese post, recordarnos la exigencia que tenemos de coronar una Virgen. Y en este post, antes de pasar al post, yo creo que también es bueno, la mayoría de los que estamos aquí somos de Mocejón, yo me considero de Mocejón, porque vamos, yo en mis redes sociales, en mi breviario, yo ya llevo la Virgen del Carmen de Mocejón. O sea, Toledo es mocejonero estos días y punto, o sea, es así. Porque vais a honrar
vais a honrar a nuestra madre y a nuestra reina, vais a honrar verdaderamente a la que es nuestra estrella, a la que verdaderamente es inmaculada desde el primer instante de su ser natural, la estrella que antecede a Cristo. Por lo tanto, la diócesis pasa por Mocejón estos días. Donde está el obispo, ubi Petrus ecclesiae, decimos en la axioma, ¿no? Donde está el obispo está también la iglesia diocesana. Y es que don Francisco, yo no sé lo que habéis hecho, pero lo vais a tener que poner un piso ahí, don Francisco, porque ama Mocejón y lo está demostrando con tantos detalles de cariño. Bien, pues bueno, después de haber hecho sonreír, que estamos un poco así, ahora yo quisiera, haciéndome eco del corazón de muchos de los mocejoneros que hay aquí, preguntar: bueno, ¿y cómo se va a vivir ese momento? Cada uno ya sabemos cómo lo vamos a vivir, tal. Algunas ya saben hasta qué se van a poner ese día, porque eso se diseña con tiempo, no se abre el armario al azar. Las hermanas irán de hábito, eso les aseguramos que es la única incógnita que podemos desvelar. Que la única incógnita descubierta es que las hermanas irán con su hábito y los sacerdotes de negro como Dios manda. De sotana ese día, los dos. Así que la incógnita está despejada. A partir de ahora, la siguiente pregunta es: ¿cómo se vive una coronación? Esta gente de Mocejón y muchos de nuestros oyentes, que yo creo que después de escuchar este congreso van a ir a sus párrocos y a decirle: ¿y no habría posibilidad de coronar a nuestra Virgen? Están llegando todos los días a la delegación peticiones de coronación, don Pedro. Pero nosotros hemos sido los primeros. Pero permitidme que lo diga con palabras cofrades de Rodríguez Buzón: reina sabrá, pero como tú, ninguna. Entonces, bueno, yo creo que todos nos estaremos preguntando. Tenemos sacerdote, tenemos también presidenta de la hermandad, presidenta, camarera de la Virgen de la Muela. ¿Cómo se vive ese momento? O sea, enseñadnos cuando llegue ese momento, cuando por fin suene el primer cohete del día 6 de mayo en Mocejón, ¿qué es lo que va a pasar por nuestro corazón? En ese momento, cuando abramos la puerta de casa, salgamos a la calle, vayamos al encuentro de la Madre de Dios, en esa ceremonia que llevamos soñando y acariciando, yo sé más o menos lo que puede pasar, pero yo creo que todos tenemos esa inquietud, ¿no? Decir aquí, con estos presidentes, estas camareras, este sacerdote, la imagen entrañable de don Alberto, pues casi emocionado cuando veía al obispo prior ciñendo las sienes de la Inmaculada. En ese momento, ¿para qué nos vamos a preparar? ¿Qué vamos a sentir en ese momento? ¿Cómo lo vamos a vivir? No solamente por puro sentimiento poético y romántico, sino espiritualmente. Cuando por fin el oro de Mocejón descienda sobre las sienes de la Virgen del Carmen, ¿qué es lo primero que se va a pasar por el corazón de un mocejonero? Inmaculada se llama la presidenta. Hola, buenos días a todos. También agradeceros vuestra invitación a estar aquí. También pediros perdón porque estoy nerviosa y quiero explicarme bien, pero no lo sé. Pero bueno, pues vamos a ver. Ese día es inexplicable decirlo con palabras. Son unos sentimientos que ahora mismo, cuando se estaba dando la pregunta, se me estaban poniendo los pelos de punta de pensar esa emoción y esos sentimientos que se viven ese día. La verdad que nada más... Bueno, yo esa noche casi no dormí. También acaba de tener a un niño. Sí. No, se porta bien, se porta bien. Pero fue amanecer, vino mi hermana por él para llevárselo todo el día, porque yo era imposible hacerme cargo de él. Y cuando me dirigía a la plaza y a la iglesia donde se encontraba ella, y ya estaban todos los preparativos, pues ella estaba, la teníamos puesta en el altar, la teníamos subida a lo alto para ponerle, para hacerle, no me acuerdo si fue una prueba, no, o era para ponerle la previa, la corona previa. La diadema previa. Y ese día, cuando nos subimos en la escalera para tenerla cara a cara, y cuando nos miramos a la cara, se le veía un resplandor, una alegría que
es que es inexplicable. Es que aunque la veas todos los... Es que ese día parecía como que era diferente. Era diferente. Sabía perfectamente el día que íbamos a vivir, todo lo que nos había costado llegar a ese día, tanto de trabajo por las circunstancias de la pandemia, pues ir posponiéndolo. Creíamos que no iba a llegar y la verdad que era un sentimiento de alegría, de emoción, de nervios, pero en el fondo sabíamos que iba a salir bien, porque ella lo iba a hacer posible hacer ese día inolvidable y histórico en el pueblo de Herencia, porque la verdad que nuestra patrona se merecía hacer la reina de Herencia y reina del cielo. Entonces, pues nada, lo dejamos todo preparado porque la coronación era por la tarde y nada, nosotros ese día, pues como junta, como hermandad, pues decidimos que las mujeres íbamos a ir vestidas de negro y con mantilla. Yo la verdad que previamente me había negado, porque yo decía, yo no me voy a ver así. Como estábamos comentando antes, que lo de pensar en qué nos vamos a poner, a nosotros nos costó, porque a ver, pero bueno, luego me alegré mucho, porque pienso que era la indumentaria adecuada para ese momento y para honrar a nuestra madre. Pues nada, no nos dio tiempo ni a comer, nada, nos fuimos para casa a arreglarnos y tal. Y cuando salía de casa con mi marido, digo, dame un abrazo y un beso, por favor. Digo, porque este día lo estoy viviendo junto a ti, porque también pertenece a la hermandad. Digo, y vamos a hacer que nuestra madre, que ha sido la que ha hecho posible que nuestro hijo esté aquí hoy, pues vea ese agradecimiento en nosotros y pedirle pues, que nos dé salud, tanto a ti como a mí, como a nuestro hijo. Iba por el camino, bueno, mis piernas eran, no sé lo que eran, no sé, iba súper nerviosa. Pero cuando llegué a la plaza, vi a nuestra madre allí colocada, vi cómo iban llegando todos los invitados, toda la gente del pueblo, cómo se estaba viviendo, ya se me pasó todo y ya fue todo disfrute. Ya era todo disfrutar de cada momento, pues eso, disfrutarlo. Gracias a Dios salió todo muy bien, tanto la Eucaristía como la posterior procesión. Y nada, y ya cuando llegué a casa por la noche, pues volví a darle gracias y nada, y gracias y que me diera fuerzas pues para seguir velando por ella y por reconocer siempre que es nuestra madre y que es lo fundamental para nosotros. Y creo que nada más. Yo voy a decir algo como sacerdote, que decía don Juan Alberto, que estaba emocionado cuando el obispo prior pues coronaba a la Virgen. Es decir, coronar a la Virgen pues es verdad que fue un momento de mucha emoción, de mucho agradecimiento, porque detrás de todo eso hay mucha historia. Y yo una de las cosas que experimenté, que a lo mejor alguna vez he hablado con don Pedro, es decir, cuando honramos a la Virgen, el malo no le gusta. Es decir, detrás de la coronación, aparte de que hay mucho trabajo, pero también muchas veces como sacerdote también sufres mucho, porque ves cómo el malo hace su obra. Es decir, porque donde hay mucha gracia, el otro quiere destruir. Y eso se vive. Yo no sé si don Pedro lo estará experimentando, pero nosotros en Herencia eso lo vivimos, ¿eh? Es decir, un momento de mucha gracia
de mucha gloria, donde pues, lo que se buscaba era poner a la Virgen en su sitio. Ella es reina del cielo y queremos que sea, ahora hablaremos un poco de la preparación, reina de los hogares de herencia y más de los hogares de los corazones, porque la mejor corona que le podemos dar a la Virgen es sus hijos. Es decir, que ella sea nuestra dueña y señora, de esa manera Cristo será nuestro rey, es decir, y nuestro dueño y señor. Es decir, eso es lo que busca, es decir, es un tributo de reconocer la realeza de la Virgen en su pueblo y sobre todo en su pueblo de Dios, en su iglesia. Entonces, cuando eso se da, con una preparación que ya hablaremos, pues es verdad que también el otro, al que le pisa a la Santísima Virgen la cabeza, es decir, porque es la única criatura en la que él no ha tenido parte, es decir, se pone muy rabioso. Es decir, y mueve incluso pues muchas veces dentro de los más cercanos, es decir, y todo eso en el pastor también produce mucho sufrimiento. Entonces, cuando llega ese momento en el que ves las sienes de la Virgen ceñidas por una historia, es decir, porque la corona ya en el caso de herencia recoge toda la historia, tanto de España como del mismo pueblo y del mismo priorato de San Juan. Es decir, cuando ves también, porque esa corona, como habéis hecho también aquí en Mocejón, se ha ido tejiendo por el oro del pueblo, por las pequeñas medallitas, hay historias muy bonitas, cuando había un señor allí en herencia que decía, yo soy hombre soltero, no tengo a nadie, dice, y esta medalla me la regaló mi madre cuando me fui al servicio militar. Dice, y qué mejor que la tenga la Virgen. Dice, porque el día que no esté no sé qué pasará con la medalla. Pues sé que la va a tener ella siempre. Es decir, historias de ese tipo, pues hay muchas. Entonces es verdad que cuando ves coronar a la Virgen, pues ves que al final dices, ella siempre puede. Y ella siempre, como dijo en Fátima, mi inmaculado corazón triunfará. Es decir, y ella siempre triunfa. Entonces es el triunfo del Inmaculado Corazón de María, así lo viví yo. Es decir, el otro se puso muy rabioso, pero al final ella siempre puede más. Pues fue un momento de mucha alegría, de mucho gozo, de mucho agradecimiento y de mucha cruz, que la cruz es el paso para la gloria. Es decir, y eso se ve en esa corona. Y así como sacerdote yo también en aquel momento lo viví. La experiencia nuestra el día de la coronación fue de nubes y sol. Y lo digo por lo siguiente. Estaban todas las imágenes en el campo de fútbol y llegamos con la imagen de la Virgen de la Muela, emocionantísimo. Jesús Nazareno, la Soledad, todas las imágenes representativas de todas las hermandades que tenemos allí, que son hasta 12 hermandades, con sus tronos, etcétera, estaban allí, era emocionantísimo. Yo tuve la suerte de llevar a la Virgen de la Muela, conduciendo a la Virgen de la Muela. Yo era el vicepresidente en esa época, el presidente era Ambrosio, que también nos acompaña hoy, ahora es vicepresidente, nos hemos cambiado los papeles, pero seguimos siendo los mismos. Cosa que hay que agradecer. Don Jesús, por supuesto, el esfuerzo que hizo, y ahora no está allí en nuestra parroquia, le echamos un poco de menos, a don Miguel, que hizo un esfuerzo, se dejó la piel, perdió no sé cuántos kilos y ese esfuerzo que hizo hay que reconocerlo y nos ayudó muchísimo y disfrutó muchísimo, igual que disfrutamos todos los corraleños. Esa preparación que ya hemos dicho, pues se engalanaron todas las calles por parte de todos los vecinos del pueblo, con todas las calles, con sus banderolas azules, con sus anagramas de la Virgen. Fue emocionantísimo. Me acompaña en este caso una de las camareras que se encargan de tener a la Virgen tan hermosa y tan guapa como la tienen siempre. Las camareras, que son unas cuantas, desde aquí agradecerles su trabajo, que siempre están ahí siempre detrás, vistiendo los alfileres y tal, y me gustaría que diera su experiencia de cómo vivió, en este caso, la coronación ese mismo día, que, como he dicho, nubes y sol, porque nos dejó la misa, nos dejó la coronación, el hecho de la coronación por parte de don Braulio en las sienes, que también lleva esa corona lleva una representación
como bien ha dicho el compañero de mesa, una representación del oro, de las joyas, pequeñas joyas de nuestros vecinos, que se fundió en una joya que se incrustó en esa misma corona. Pues al ver eso, pues lógicamente era el culmen, pero como bien ha dicho nuestro compañero Daniel, pues el post es también muy importante y con mucha responsabilidad, pero sí que me gustaría que Maruja nos diese su versión de cómo vivió ese día. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Os digo una cosa muy importante. Para mí el día de la coronación fue como el culmen a la devoción que había en nuestro pueblo, nuestra Madre, la Virgen de la Muela, porque no sé de qué año sería cuando realmente pusieran a la Virgen como patrona del pueblo, pero encontramos una vez que hicimos una reparación a la Virgen un escrito que en el 1600, por el 650 y tantos o 60 y tantos, ya la Virgen era patrona del pueblo y había un escrito que decía que se concedía indulgencia plenaria por un tal obispo o papa, había allí un escrito, que se concedía indulgencia plenaria a toda la persona que rezase un Padre Nuestro delante de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de la Muela. O sea que muchos años. Y esto, el día de la coronación, tienes detrás a toda esta gente que nos ha inculcado la devoción a la Virgen. Con eso os cuento otra cosa más importante, o por lo menos para nosotros, porque cuando pasó, se me pone la piel de gallina y no sé si no voy a llorar, cuando pasó lo del 11M, el día antes, porque en Corral de Almaguer se hacen novenas a la Virgen, íbamos temprano a la ermita. Cuando llegamos, después de hacer la novena, vimos a la Virgen que lloraba. Aquí está Piedad conmigo, que también estábamos allí. Chicas, ¿qué va a pasar? Que la Virgen está llorando. Al día siguiente lloramos toda España. Entonces, el día de la coronación, que pasó de todo, como dice Vicente, por la mañana hacía un viento que hacía un frío negro. Yo no tuve que pensar en el traje porque estábamos en el coro y íbamos de negro. Entonces, a pesar de ir de negro con traje negro, camisa blanca, nos tuvimos que poner la camiseta y la chupa está encima de guata, que abriga mucho, porque hacía un frío negro. Quitándonos la chupa, poniéndola detrás de la silla para no tener frío, por si acaso cuando no cantábamos nos la teníamos que echar. Luego fue fabuloso porque, claro, llegó la Virgen, como ha dicho, allí había un montón de imágenes, un montón de estandartes, un montón de gente. Se hizo todo muy bien y al terminar, que no sé si habían llegado a dar la bendición o no, se armó el cine porque hubo relámpagos, truenos, llovió, pasó de todo. Pero sí que a las 3 de la tarde, o un poco antes, ya subimos sin llover a la plaza, se solucionó todo y salió el sol. Así que esto es la experiencia más bonita que hemos podido tener. También me costó mucho trabajo ver a la Virgen sin corona, porque había que dejarla sin corona para que le pusieran la corona. Entonces le hicieron una coronita, que la tenemos todavía, yo creo que está en el museo. No sé si era de flores secas, Y claro, ver a la Virgen con esa corona, siendo que siempre la veíamos con nuestra corona grande, nuestra carroza y todo este claro, pues me hizo un poquito de... Pero estaba toda la devoción de todos estos años, de nuestras familiares, amigos, antepasados, que todos habían rezado ante la imagen de la Virgen de la Muela. Nada más. Muchas gracias. Bueno, yo el día de la coronación... A ver, vamos a matizar un par de cosas. Aquí hay, estamos tres representaciones, ¿vale? Nosotros somos distintos en el sentido de que no somos patrona de nada. Y eso realmente marca, pues para mal, en el sentido de que nosotros no tenemos un pueblo detrás que nos refrende, que cualquier cosa que se proponga, pues te sale un batallón de gente detrás, es lógico. No somos patronales ni del barrio, imaginar. Entonces, yo la experiencia que puedo dar, obviamente, es la mía. Realmente aquí, lo suyo hubiera sido que a lo mejor la experiencia la pueda dar, pues, alguien más ordinario en el sentido de un hermano de fila normal y ya está. Porque al final yo, al estar metido en la pomada de la organización, pues yo puedo dar mi experiencia, pero es un poco más técnica que otra cosa, porque bueno, a ver, nuestra coronación, que eso no lo hemos comentado antes, nuestra coronación se hizo dentro de la catedral,
la primera de la historia, tenemos que decirlo, porque solamente a la Virgen de la Esperanza se la había coronado en la catedral, pero fue en el atrio, en la plaza del Ayuntamiento. Entonces, nosotros éramos la primera coronación que se hacía dentro de la catedral. La imagen de la estrella se mudó de la ermita que, bueno, me imagino que muchos conocéis, ¿no?, que está en la puerta de bisagra, pues a la imagen se la trasladó a la catedral una semana antes. Exactamente una semana antes, el día 27. Entonces, la imagen estuvo en la catedral una semana. Quiero decir que nosotros que estamos acostumbrados a trabajar como pasará aquí, ¿no?, pues como comentabais vosotros, ¿no?, que estabais en casa, ¿no?, cuando la coronación, con la imagen, pues nosotros esa experiencia, la inmensa mayoría de los hermanos no la tuvieron, porque la Virgen se fue una semana. Entonces, muchos de los hermanos son del barrio, la inmensa mayoría, obviamente. Allí la llaman, hay muchos románticos que la llaman la primera vecina del arrabal, ¿no? Entonces, pues la primera vecina se había ido, entonces no estaba. Yo tengo la suerte de que mi experiencia es muy cercana a la imagen, porque esa semana, pues el trabajo de campo, a mí la verdad que el Cabildo me permitió hacerlo allí en la catedral, ¿no? Estuvimos trabajando allí, se nos dejaron pues unas dependencias y tal, por estar cercana a la Virgen, porque había un tema organizativo muy grande, porque, bueno, siempre que la catedral aparece en algo, pues todo es distinto, o sea, distinto. Es obvio, quiero decir, pero la repercusión que se tiene protocolariamente, pues es diferente a si lo hubiéramos hecho, por ejemplo, pues en la Plaza de la Estrella, que se podría haber hecho, o en el patio de armas de la Puerta de Bisagra, que se planteó en su momento. Entonces, cuando la catedral está de por medio, cuando el Cabildo está de por medio, pues todo diferente, ¿no? Entonces, realmente, mi experiencia es que yo en esa semana recibí gratis pues un máster increíble en muchas cosas. En temas organizativos, por supuesto, pero recibí gratis pues muchísimas gracias, que son irrepetibles. Yo mi experiencia, quizá lo que quiero transmitiros, ya a ellos no les hace falta porque ellos lo han experimentado, pero vosotros sobre todo, que no desperdiciéis ni un solo segundo, porque no vuelve y porque son unas sensaciones, unos momentos que son únicos, que tenemos la suerte de que la historia, la Virgen, en este caso la Virgen, ha querido que seamos nosotros los que nos encarguemos de esto y que seamos los que vivamos estos momentos, y no van a ser otros, somos nosotros porque el Señor lo ha querido así, ¿no? No sé, pues algo querrá, ¿no? Entonces yo os invito a que de verdad disfrutéis de estos momentos. Yo mi experiencia, obviamente, como digo, pues no es de un día, quizás es una semana de muchísimo trabajo, o sea, de verdad, o sea, muchísimo trabajo. Algo comentabais, ¿no?, de que vienen muchas hermandades y tal. Bueno, y uno un poco al inicio de mi intervención ahora, ¿no? Quiero decir, para nosotros todo era realmente exponerse a un vacío, ¿no?, a un acantilado, porque, como os digo, no tenemos detrás bueno, sí, tienes hermanos, pero no tienes un pueblo detrás que te empuja. Entonces, vamos a hacer la corona. Venga, vamos a hacer la corona. Tenemos que pedir oro. Y nosotros dijimos, esto es Toledo. O sea, ¿quién va a venir a darnos oro? Pues sí, la gente del barrio. Pero es que no va a ser suficiente. O sea, realmente nosotros íbamos siempre con el pesimismo, con el enredo del demonio detrás, ¿no? Esto no va a salir, tal. Pero bueno, nos tiramos a la piscina. O sea, realmente la providencia, un poco el dejarse hacer, el que realmente es el Señor el que hace la historia, ¿no?, de cada uno, pues nosotros nos dejamos hacer. Vamos a pedir oro. A ver si tenemos. Si no, bueno, pues la hermandad tiene un poco de dinero, tendrá que poner un poco, bueno, pues tal. Bueno, pues sobre un lingote de oro. O sea, si podéis hacer una idea. Y de verdad que a lo mejor vosotros, como habéis experimentado una cosa distinta todo el tiempo, pues no sois realmente conocedores de tal, pero una devoción que no es una devoción de una ciudad es muy distinta. O sea, porque es que de verdad es el hecho diferenciador de que algo sea patrón o no de algo,
marca, porque sabéis que al que es patrón, pues al niño de Mocejón se le hará la Virgen del Carmen desde que nazca. Allí no, allí la estrella pues es una más, o sea, hay muchas, entonces es una más. Entonces, bueno, por sintetizar, la experiencia es que disfrutéis de cada momento. Yo quizá muchas veces pienso, me hubiera gustado disfrutarlo desde fuera, porque desde dentro, pues yo sinceramente os digo que el día 3 de octubre yo estaba más preocupado de que todo saliera bien que de disfrutar el momento. Eso también lo digo. Que 2 momentos para mí fueron cúlmenes, que yo realmente, además hay uno de hecho, que digo que a día de hoy es uno de los momentos más felices de mi vida para mí, y que además, pero porque realmente ves la esencia de esto, de que es una obra de la Virgen, ¿no? Que no es cosa tuya, que esto no ha salido por ti. Bueno, pues son 2 momentos, ¿eh? El primero es en el momento en el que al final es lógica, ¿no? Es cuando ya se te escapa de tus manos. Esto es una criatura que tú tienes en tus manos, que has intentado moldear al modo que has podido, o de colaborar del modo que has podido, pero hay un momento en el que esto ya vuela, ¿no? Cuando empezó la ceremonia en la catedral. Yo recuerdo emocionarme muchísimo, pero muchísimo. No me emocioné tanto cuando le pusieron la corona a la Virgen, la verdad, pero cuando empezó la ceremonia, o sea, yo recuerdo el río de sacerdotes diocesanos, que era inmenso, o sea, inmenso. Buah, y eso de verdad, o sea, fue una sensación de, bueno, no voy a decir universalidad, porque, bueno, no, pero quiero decir de conciencia diocesana, que a mí de verdad me llenó de emoción, ¿no? Y luego el segundo momento también, pues, cuando la Virgen salió por la tarde, o sea, porque nosotros, como os digo, así por si tal, nosotros el día 27 trasladamos a la Virgen a la catedral en una primera procesión. La Virgen se quedó en la catedral toda la semana y previa a la coronación, que fue un sábado, el sábado 3 de octubre, pues los 3 días de antes hubo un triduo preparatorio para la ceremonia del día 3. El triduo pues era una misa que presidía cada día un obispo distinto, y luego el día 3, por supuesto, que presidió don Braulio, ¿no? Vino don Demetrio de Córdoba, don Ángel, que era auxiliar todavía, y don Ángel Rubio, que era emérito de Segovia, ¿no? Entonces, el día, quiero decir, que no es en nuestro caso, al estar fuera, todo yo realmente en mi mente, todo está un poco difuso y es todo como un conjunto de 4 días en el que de verdad que las gracias eran inmensas. Yo, claro, nosotros estamos acostumbrados, si habéis estado alguna vez en Toledo, habéis estado en nuestra ermita, que posiblemente habéis estado mucho porque al Belén pasa casi todo el mundo, entonces, pues es que la ermita es más pequeña que esto. Entonces, claro, nosotros teníamos que pasar de llenar la ermita, que con que vaya yo y mis primos lo llenamos, a llenar la catedral primada. Entonces, claro, eso era una cosa que es protocolariamente, como os comentaba, que nos exigían ciertas cuotas mínimas, o sea, ahí no era jugar, venga, a ver si la llenáis. No, ahí iba con invitación, había que dar invitaciones, a ver si se llenaban, si no, pues sí hubo gente que se quedó fuera. O sea, es que es así, es decir, es que... Entonces, eso no es obra nuestra, eso no por tus propias fuerzas, eso no lo consigues, vamos, ya yo lo digo, es imposible. Entonces, yo mi experiencia, de verdad, o sea, ya no es tanto mi experiencia, sino mi recomendación, y no soy absolutamente nadie para recomendar a nadie, que disfrutéis cada momento. Que disfrutéis cada momento, cada minuto. Habrá momentos de muchísimo cansancio, o sea, muchísimo cansancio, y lo digo ahora que queda poco porque ahora lo que viene es lo gordo, o sea, lo de antes son tonterías. Entonces, ahora que viene lo gordo, habrá días que digas, mira, yo no voy porque, total, si somos un montón. Si irá otro y lo hará. De verdad, id. Aunque os duela, yo esa semana, no sé si adelgacé 6 o 7 kilos, o sea, es una cosa... yo recuerdo que dormía 3 horas, algo así, 3, 4 horas, no daba tiempo a más, o sea, era... Pero de verdad, o sea, yo os digo de verdad que por mucho cansancio, de verdad, que es que luego la Virgen lo recompensa todo, entonces, que disfrutéis de cada momento. El momento en el que se pone pues es que yo ni lo recuerdo, o sea, no sé si no estaba ni mirando, porque es que no me acuerdo. Yo luego lo vi en la tele y todo esto, claro, obviamente. Y como comentaban, ¿no? O sea, realmente... El culmen, que obviamente es la coronación de la imagen, pues sí, pues es un poco el ser testigo, ¿no?, de una historia. Nosotros, como vosotros comentabais también, en concreto la corona
yo no sé cómo va a ser la de aquí, pero me imagino que sí. En la corona se cuida mucho, ¿no? Se intenta que se sintetice, o sea, que cualquiera que vea, aun sin saber leer, cualquiera que vea la corona, pues vea la historia de la hermandad, ¿no? Que no deja de ser ese cariño del que hablamos, esa devoción, ¿no? La devoción histórica. Nosotros en concreto, nuestra corona, pues tiene 8 medallones, si no me equivoco, son 8 medallones que van cada uno en un lado, y realmente es una narración perfecta de lo que es la historia de la hermandad, ¿no? Yo decía antes que la estrella no ha tenido hermanos ilustres. Bueno, me he equivocado y he mentido, ¿no? Vamos, he mentido, no es que no me he acordado. Por todos he sabido que San Vicente Ferrer pues rezaba la estrella, ¿no? Y por eso San Vicente Ferrer pues está en uno de los medallones. Está el escudo de Toledo, está el escudo de Don Braulio, está el escudo del Papa Francisco y luego la licencia poética del orfebre que nosotros le pedimos porque se intercalaron del Rosario, la letanía del Rosario, ¿no? Entonces algunas, como la estrella aparece, es una de las letanías, estrella de la mañana, pues se puso justo la de antes y la de después, para simbolizar pues un poco tal. Y entonces una de ellas es la puerta del cielo. Nosotros nuestra idea, porque la estrella está siempre muy relacionada con la puerta bisagra, ¿no? Entonces, pues pon la puerta bisagra, pues pongo la puerta bisagra. Claro, nos traen la corona una semana antes de la coronación y abrimos, y yo digo, a mí no me parece eso la puerta bisagra, eso no. Y entonces, claro, el orfebre que era Fernando Marmolejo, que es el hijo del gran orfebre de Sevilla, ¿no? Pues él dijo que él era macareno y tenía que poner el arco de la Macarena. Entonces, la corona de la estrella pues lleva el arco de la Macarena, pero de verdad que es una licencia del orfebre, porque dijo que es que él no podía tal. Entonces, bueno, yo de verdad que os digo que eso, o sea, mi recomendación, y de verdad que luego, si nos volvemos a ver, me lo diréis, por muy cansados que estáis. Y es que lo sé porque es que yo de verdad fui muy feliz esa semana, pero estuve muy cansado. O sea, porque es que de verdad es una cosa porque son problemas. Disfrutad todo porque de verdad que es un momento, obviamente esto de momento histórico lo habréis oído 800 veces y ya se repite tanto como un mantra que se vacía de contenido, pero es que es así, es que es un momento histórico. Entonces, de verdad, yo mi recomendación, pues eso, porque igual que yo puedo hablar de mi experiencia, pues aquellos hermanos que no lo vivieron a lo mejor tanto desde dentro, luego te lo transmiten. Y todo vale la pena por la devoción de la Virgen. Pues nada, querido Daniel, esa licencia que tuvo Marmolejo es la misma que tuvo Rodríguez Ojeda cuando puso en el palio de la Macarena Estrella de la Mañana. Así que vais servidos. Muy bien, pues la última pregunta nos dice aquí nuestro querido don Pedro, nuestro párroco, consiliario de la Hermandad y delegado episcopal de Turismo y Peregrinaciones. Vamos a comenzar la peregrinación a la gloria. Posiblemente de todas las peregrinaciones, don Pedro, que va a tener que usted hacer en su servicio a nuestra diócesis, la más hermosa es la que va a vivir estos días. Nunca se olvidará de esta peregrinación que es llevar a todo un pueblo a las puertas de la gloria. Pero antes de terminar, yo digo, bueno, que no pase, como dice el libro del Génesis, pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. ¿Qué ocurre después de la coronación? El día 7 es domingo. ¿Vendrá la gente de Mocejón a misa después de la coronación de la Virgen? Ahí don Pedro mirará a ver los frutos de esa coronación, ¿no? Estaremos todos ebrios de piedad ese día. Pero, ¿qué ocurre después de una coronación? A partir de entonces, la Virgen llevará por doquier el título de coronada. Hay también una corona espiritual. En todos los casos de los que estamos aquí, pues lo sabemos, un fruto espiritual. Hay, como ya apuntaba también don Alberto, esa elección. La Virgen es reina por todos los motivos que se puede ser reina, según el fuero jurídico que nos alberga nuestra cultura. Es hija de reyes, es madre de rey, es esposa de rey, es reina por conquista. Solamente falta que Mocejón la elija por una forma, que es reina por aclamación. Es la única forma jurídica que resta. Y eso es lo que vamos a hacer.
elegirla por aclamación, este mocejón que tanto la debe. ¿Qué va a pasar después? Cuando María tome posesión, la hemos llamado siempre Mocejón, junto con la patrona, la Virgen Santísima de las Angustias, la hemos llamado siempre la reina de Mocejón, como la reina del arrabal, como la reina de herencia, como la reina de Corral y de gran parte de la comarca de La Mancha. Pero ¿qué va a pasar el día después? Al día siguiente, cuando ya hay que volver a la vida ordinaria, ¿en qué habéis notado? Podemos preguntar, tanto en la pequeña ermita gigante, por la profundidad que tiene, porque los edificios religiosos no se miden por la longitud y la anchura, sino por la profundidad. Uno de los sitios más profundos de piedad de la ciudad de Toledo posiblemente es la ermita de la Estrella, igual que la ermita de la Muela, igual que el templo parroquial, que es sede canónica de la Hermandad de la Inmaculada Concepción en Herencia. ¿Qué pasa después de una coronación? ¿Qué nos va a quedar después de la coronación? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Después qué? Espiritualmente, materialmente, proyectos de la hermandad después de una coronación canónica o pontificia. Tenemos 5 minutos que tenemos que repartir entre... Vale, pues yo diría, hubo una preparación previa que fue una misión, ¿vale? Que hubo antes de la pandemia, pero que es donde la Virgen recorrió cada uno de los barrios y sobre todo una preparación muy inmediata que fue una misión llevada a cabo por los heraldos del Evangelio, donde la Virgen fue casa por casa, visitó más de entre 800 y 900 casas, donde fue siendo coronada por cada uno de los hogares. Pero el post, pues yo creo que el gran regalo de la Virgen Herencia ha sido la capilla de adoración perpetua. Es decir, era impensable que en Herencia, en un pueblo de 8.000 habitantes, haya más de 360 adoradores las 24 horas del día en esa primera capilla para la diócesis de Ciudad Real. Es decir, no hay otra capilla en la diócesis, la primera ha sido en un pueblo y era impensable. Entonces eso sí es verdad que ha sido el regalo de la Virgen. Ese es el gran fruto espiritual. Ella muy silenciosa en su capilla, que es el antiguo baptisterio, ella no tiene capilla en ese sentido propio, es decir, y la gente lo pidió mucho, se venía orando mucho y yo creo que la Virgen lo ha hecho, el paso de la Virgen por cada uno de los hogares. Y ciertamente la capilla se empezó a mover en octubre y el 11 de febrero, Día de la Virgen de Lourdes, donde ella se llamó Inmaculada, por eso se inauguró esa capilla. Ese día pues, nos dio ese gran regalo de la presencia permanente de Jesús, porque a Jesús por María, como decía San Luis María Griñón de Montfort. Para nosotros en Corral de Almaguer, los movimientos de la Virgen de la Muela hasta la coronación, traída, función, llevada. Hasta ahí eran los movimientos de la Virgen de la Muela. Gracias a la coronación, y lo digo gracias con mucho orgullo, también previo visitó distintos barrios de la localidad, Plaza de la Concepción, Ermita de Santana, en San Antón, en la Plaza del Pilar, visitó esos sitios que nunca había salido. También, a poco de la coronación, tuvimos la suerte de venir acompañando a otras imágenes de Toledo, que fue, como decía el compañero Daniel, posiblemente ese día de la coronación estás tan metido en berenjenal que no podemos disfrutar, pero cuando ya efectivamente la Virgen de la Muela coronada ya actúa como coronada, visita Toledo, pasa a la Catedral Primada de España y ves la Virgen de la Muela entrando por la Puerta Llana, pues sinceramente es muy emocionante. Entonces, a partir de ahí no se ha movido la Virgen, excepto, por eso va a venir a Mocejón, se ha movido muy poco la Virgen de la Muela. Nosotros la queremos llevar donde nos lo requieran, porque también tuvimos muchas visitas, cosa que agradecemos desde aquí, luego tenemos que corresponder. Y la Virgen de la Muela va a ser la segunda vez que va a salir de Corral, la primera vez fue a Toledo, a la Catedral Primada, y va a venir a Mocejón, así que espero que...
la apertura que hemos tenido para que la Virgen salga. Y una cosa muy importante, nosotros, la hermandad, tenemos la costumbre de el domingo de la función es nuestra fiesta grande y el lunes nos acordamos de nuestros difuntos. Pues ese día de la coronación, al día siguiente, fue a visitar el cementerio. Bueno, pues yo lo comentaba antes, ¿no? Que el post es la responsabilidad. Y eso, propiamente dicho, para mí es la gran herencia de la coronación, el tener la conciencia de que ya no se puede ir para atrás. Quiero decir, de orden muy práctico, y esto es tal. A nosotros nos pasó, que es una anécdota y luego comento. Nosotros coronamos a la Virgen el día 3 y el día 4 hubo una misa de acción de gracias de despedida a las hermandades que habían venido de fuera, porque vinieron muchas hermandades con advocación de estrella de otros sitios de España. Entonces, bueno, se les tuvo como un detalle de hacer una misa de acción de gracias a esas hermandades y se fueron. Se cerraba la ermita y bueno, y aquí paz y después gloria, ¿no? Tal. Entonces yo por la tarde recuerdo estar con... No éramos muchos, de verdad, éramos 2 o 3, además de los jóvenes, porque los que eran un poco más mayores, pues es que ya no podían más los hombres. Entonces, recuerdo estar fregando, o sea, es que me acuerdo perfectamente, estábamos fregando la ermita y abrimos la puerta para que se secara el suelo. Se llenó. Se llenó. O sea, cuando nos dimos cuenta, estaba llena. Y era un domingo por la tarde en Toledo, o sea, es que es una cosa que... llena. O sea, no había, o sea, había el absoluto silencio. Había quedado el Santísimo reservado, porque nosotros en la ermita no todo el año tenemos culto continuado, y en esa época no había culto continuado, pero el Santísimo se había quedado reservado porque había habido misa por la mañana. Y teníamos la semana después otra misa ya de acción de gracias de hermandad. Entonces se había quedado y se llenó, pero llenado, o sea, lleno literalmente la ermita. Yo no conocía a nadie, porque además es que ni siquiera los conocía, pero no eran turistas. O sea, realmente. Entonces, quiero decir, ese testimonio que a mí me dio la gente, que obviamente eran conocedores de dónde estaban y a qué habían ido, porque es una ermita que hay que ir y hay que querer entrar, pues a mí es un poco lo que me marcó de cara de ahí en adelante, ¿no? Esa responsabilidad, como os digo. Ya no es obviamente una responsabilidad puramente estética, podríamos decir, de que sabemos que al final hemos subido el nivel a un sitio del que sabemos que es nuestro mínimo estándar, de ahí en adelante, sino todo lo demás. Nosotros a raíz de la coronación pudimos un poco como, a ver, no quiero sonar muy vanidoso, ¿no? Pero como decir, estamos aquí, y entonces eso nos permitió a nosotros pues recibir muchas gracias, por ejemplo, como digo, pues recibir culto ordinario en la ermita durante todo el horario de verano, que eso para nosotros es fundamental. O sea, nosotros somos una ermita que para que os hagáis una idea de orden práctico, la ermita no nos pertenece, es un anejo a la capilla, a la iglesia parroquial de Santiago, es decir, es parte de la parroquia. Entonces, nosotros tenemos misa todo medio año. Podemos disfrutar del mes de mayo completo, algo que no se hacía. El mes de las flores, todos los días misa. El mes de octubre, a raíz de la coronación, se le dio una importancia superior al rezo del rosario, ¿no? Entonces, son frutos espirituales que desde luego nosotros no los vamos a conocer, pero que van calando en la gente, ¿no? Por supuesto, la corona material de la Virgen se acompañó, como bien decíais, en nuestro caso de una corona de caridad también. Se hizo pues, una colaboración con Cáritas, obviamente, a la altura de las circunstancias, como no podía ser menos. Y luego la corona espiritual, que al final es de cada uno. Y es, al final, yo no puedo hablar de la corona espiritual de otro, ¿no? Yo puedo hablar de la mía y un poco de lo que palpo. O sea, al final, la coronación, en el caso de la estrella, supuso una verdadera explosión devocional de la estrella, que pasó, por supuesto, las fronteras. O sea, nosotros, para que os hagáis una idea, ha sido un orden práctico. Nosotros a los hermanos los dividimos en códigos postales. Es una cosa muy práctica, pero quiero decir, tal, pues había de Toledo y yo creo que era de Guadamur y 6 códigos postales. Pues hoy hay más de 40 códigos postales. Es decir, hermanos de la estrella los hay en todos los sitios, a día de hoy.
en todos los sitios. Y esa raíz de la coronación, claramente. Es decir, os pone en el mapa. O sea, por eso os digo que de verdad que esto es una responsabilidad, porque aunque nos quedemos con lo que nos digan los vecinos de Mocejón, lo que escuchemos cuando vayamos a Toledo, pues muy bien, de verdad hacerme caso. Esto tiene una trascendencia mucho mayor de la que nos pensamos, mucho mayor, que escapa a la diócesis, por supuesto. Entonces hay que ser conocedores que lo que estamos haciendo ya no es solo la imagen de nuestra devoción, de nuestro pueblo, de nuestra hermandad, sino es que es la imagen de la diócesis en el exterior. Entonces eso, tomar conciencia de eso, es lo que a nosotros nos ha hecho ser poseedores de una responsabilidad muy grande que hay que mantener, que cuesta mantener, ¿eh? Porque ya no hay, ya las gracias de la coronación son un día, ya es el trabajo de campo diario, no es tan agradecido, pero no es tan agradecido aquí. Lo bueno es que ese agradecimiento vendrá después y será mejor que el de aquí. Entonces, pues yo, desde luego yo os invito a eso. Antes os invitaba a disfrutar y lo que os invito sobre todo es a partir de ahora, de verdad hacer todo con la misma intensidad y con las mismas ganas como si fuera la coronación. Porque y yo creo que lo experimentaréis vosotros, ¿no? Cuando vivís eso y tomáis como conciencia que realmente la Virgen, que ya es reina, si eso está claro, si nosotros no vamos a venir aquí a decir que la Virgen es nada que no es, o sea, porque ya lo es. O sea, yo me acuerdo al principio que decían, pero si la Virgen, cuando nosotros planteamos la idea, pero si la Virgen ya es reina, pero ¿qué es esto de una coronación? Que os habrá pasado, porque estos comentarios son muy normales, que son muy normales. Bueno, pues es que no es, yo sinceramente lo que he experimentado, y con esto ya termino, no es que en la coronación coronemos a la Virgen y gracias a eso la Virgen empiece a ser reina. Realmente, yo a través de la coronación lo que experimenté es que yo me enteré que era reina, que yo antes no lo sabía. Y realmente cogí ese sentido, ¿no? Bueno, pues yo os quiero agradecer, Inmaculada y a don Alberto, el párroco de Herencia y la hermana mayor de la Hermandad de la Inmaculada Concepción, patrona de Herencia, también a Dani Torres, hermano mayor de la Estrella, y a Maruja y a Vicente, ¿no?, de Corral, de Almaguer, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte ese año, que jamás se me olvidará, que la Virgen de la Muela se coronó en medio de sus fiestas grandes y yo fui el pregonero ese año de las fiestas de Corral, y eso quedará para siempre en mi memoria y en mi agradecimiento, ¿no? Muchísimas gracias. Nos habéis ayudado y nos habéis puesto nerviosos también, ¿no? Pero yo creo que esos nervios no cesarán, eso de no dormir, Dani, algunas noches, no sé quién lo decía, también por aquí, pues eso llevamos ya algunos días, ¿no? Que uno duerme ya un poco, ¿no? Pero bueno, porque queremos verdaderamente. Nosotros además contamos en Mocejón, y eso es lo que también ha valido para que sea coronada, contamos con un favor especial, ¿no? que es un milagro, y que decimos sin exageración que no sabemos, si no hubiera sido por esa intercesión de la Virgen del Carmen, si Mocejón existiría hoy en día. Por eso el lema de la coronación es: de este pueblo vos sola fuisteis consuelo. Esas letras también van marcadas en la corona, ¿no? Se me pone también el vello de punta. Esas letras van marcadas en la corona, que es muy bonita, sin duda alguna, y que también enmarca la historia de ese milagro de ese 16 de julio de 1834. Y también, bueno, la preparación está siendo pues también muy hermosa, ¿verdad? No paramos de recibir llamadas de hermandades que quieren estar. Nosotros también tenemos ese favor, casi como las reinas españolas cuando visitan al Papa, ¿no? Que es que ese día la mantilla en Mocejón es mantilla blanca, el día 16 de julio, y creo que ayer pasábamos ya el centenar de mujeres que van a ir con mantilla blanca.
Y luego, pues dar una vuelta por el pueblo y faltan muy pocos balcones sin ese cuadro tan bonito de la Virgen del Carmen, de su coronación. Juan Alberto, muchísimas gracias porque tú eres ahora el responsable también de todo esto en la diócesis de Toledo y nos lo has hecho muy fácil desde que llegaste y además con mucho ánimo siempre, ¿no? Él es el que tiene el gran honor, pero porque es un honor para él y para nosotros, de comenzar la novena el día 27 de abril. Y todos los que hemos escuchado a Juan Alberto, pues nos va a ayudar a vivir una novena que, si Dios quiere, culminará el día 5 de mayo con la presencia en nuestro pueblo, pues yo creo que de la personalidad más alta, ¿no? Que es el nuncio de su santidad, el Monseñor Bernardito, que vendrá y que ha querido estar con nosotros también el día 5. Pues muchísimas gracias de todo corazón. Nosotros os llevaremos siempre a la Virgen del Carmen y también nosotros, Vicente y Maruja, el día siguiente, lo primero que va a hacer la Virgen el día 7 es visitar el cementerio de nuestro pueblo. Ella es la abogada de las almas del purgatorio y ayer, por ejemplo, enterrábamos a una persona que pidió confeccionar el estandarte de ánimas que procesiona cada día que hay un entierro al cementerio con la Virgen del Carmen. Muchísimas gracias de verdad por venir. Han confirmado su presencia el día 6. No, la Virgen de la Muela viene un día antes, obviamente estaremos todos aquí para recibir a la Virgen de la Muela, que sabéis que en Corral el grito no es solamente viva la Virgen de la Muela, sino viva la Virgen de la Muela rica, ¿no? Rica en La Mancha es cuando alguien te dice ricón, es hermoso, guapo, ¿no? Eso es el grito de los corraleños a la Virgen de la Muela. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y os voy a pedir un último esfuerzo. Es verdad que es fin de semana, pero esta tarde viene don Francisco María, que es el secretario de la Sociedad Mariológica Española, a las 5. Y luego hay una charla muy especial para todos los mocejoneros, porque don Carlos Loriente, vicario del clero, se ha estudiado muchísimo la historia de la Virgen del Carmen en Mocejón, y esa es su charla a las 6:30. Él la ha titulado Auxilio de los afligidos, por esa historia que tenemos, y os espero a todos. Y terminamos aquí con una oración del señor delegado de Hermandades y Cofradías. Muchas gracias a todos. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien mereciste llevar, aleluya, ha resucitado según había dicho. Aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos, oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo ha llenado el mundo de alegría. Te pedimos por intercesión de la bienaventurada Virgen María en su dulcísima advocación del Monte Carmelo, lleguemos a alcanzar las glorias del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! Gracias. Muy bien.